Entonces, por ejemplo, fíjense, Jeffrey Epstein, ¿cuándo se suicida? Cuando se le viene el mundo abajo, en la primera denuncia que a él le hacen, en donde está, creo que paga una fianza y sale, ahí no pasa nada, él sigue viviendo su vida como siempre, y si ustedes ven la serie van a ver cómo él vuelve a la vida de siempre, y vuelve a hacer lo mismo que hacía siempre. La segunda vez que lo vuelven a meter preso, porque por un error que comete el fiscal, ¿no? Pues lo escrachan al fiscal y entonces políticamente lo van a ver a Donald Trump ahí como queriendo sostener esta situación y no pudiendo, que sale al lado del fiscal, que el fiscal termina renunciando, lo meten preso porque se reabre la causa. Cuando se reabre la causa, él se da cuenta que no va a zafar esa vez y él ahí se suicida, porque no está dispuesto a vivir con las reglas de otros, vive con sus propias reglas. ¿Qué pasó con el caso haceme acordar Federico, Sagen? Sagen, que era el violador serial más famoso de Córdoba. ¿Qué hace él? Cuando finalmente lo van a detener, él se suicida, porque él no se iba a someter a las reglas de otro. Él vivía con sus propias reglas. Si no podía ser así, prefería morir. Ahí se suicidan. Ningún psicópata se suicida por depresión, culpa, remordimiento. No, ni por angustia. No quiero vivir si no es bajo mis reglas. Entonces se suicidan. Bueno, sigamos. Ahí estaba la pregunta. Bueno, vamos a ver un poquitito de aspectos neuropsicológicos. No me quiero retrasar mucho porque quiero contar los casos, pero les quiero explicar esto porque es fascinante. Miren, fíjense esto. Acá tenemos un cerebro partido a la mitad. ¿Está bien? Entonces estamos viendo un lateral del cerebro. Un lateral, un hemisferio. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Van a ver acá, yo no sé si se ve el cursor mío. Bueno, Sí, sí. Bueno, ahí está. Bueno, acá tenemos, fíjense, toda esta parte así se llama sistema límbico. En esta parte tenemos lo que es el reservorio, el manejo de las emociones más básicas. ¿Cuáles son las emociones más básicas? Ira, miedo y ansiedad. Esas. Hay otras, que es el amor y qué sé yo, ¿está bien? Pero no vamos a hablar de esas. Vamos a hablar de la ira, el miedo y la ansiedad. Y esas están fundamentalmente reguladas por una partecita que se llama amígdala, que es esta cosita amarillita que está acá. ¿Está bien? Cuando hay una situación de alerta o algo que nos genera miedo, tenemos que reaccionar con defensa, ataque, huida, ¿ah? Se enciende la amígdala. Se enciende la amígdala y nos dice huyamos, o ataquemos, o nos defendamos. Esto frente a un predador. Bueno, esto suele no encenderse en el psicópata, resuena menos. Bueno, resulta ser que, miren esto. Acá tenemos la parte frontal del cerebro, que es la que convierte, le da la cualidad humana al ser humano. Los animales no tienen corteza prefrontal. Esta parte no la tiene. A ver, déjame que vea. ¿A dónde está? Acá está. Esta parte no la tienen desarrollada los animales, solamente los seres humanos. ¿Qué nos da esta capacidad de abstraer, de realizar abstracciones? De tener conciencia de nosotros mismos y tener metaconciencia, ¿ah? Lo que se llama no solamente conciencia de lo demás, de las demás cosas, sino de nosotros mismos, que es la metaconciencia. Bueno, y que nos permite realizar juicios de valor, nos permite desarrollar conceptos abstractos como la ética, la moral, ¿está bien? Pero la ética y la moral son concepciones abstractas. Entonces, la conexión, fíjense, de el lóbulo frontal capaz de desarrollar estos conceptos abstractos con el sistema límbico, que es la parte de la emoción, nos hace sentir, a incorporar a nosotros la costumbre y la ética moral. ¿Por qué? Porque no solamente sabemos que no se debe hacer, sino que sentimos que no está bueno eso. Bueno,
En el psicópata, esa relación aparente son vías, esta comunicación son vías neurales, es decir, son celulitas que van de un lado al otro, son aferencias y eferencias que van de un lado al otro, comunicando ambos espacios. Por eso se puede ligar la emoción, ¿sí?, a un concepto abstracto que es no matarás, por ejemplo, o no puedo permitirme hacer esto. ¿Ah? Esto va contra la moral, ¿sí? Bueno. En el psicópata esas vías aparentemente tienen hipoflujo o hipoperfusión, es decir, hay poca irrigación sanguínea, o está rota la vía. En algunos, no en todos. Bueno, y entonces van a ver, miren esto, por ejemplo, está buenísimo. En una resonancia, es decir, en un cerebro, le mapeo el cerebro para ver el flujo sanguíneo, dónde consume más sangre y dónde consume menos, más oxígeno y glucosa, es decir, dónde hay más actividad cerebral, dónde hay menos. Entonces, en una resonancia, que sería eso, ver la actividad cerebral, se observa que los juicios morales activan las zonas frontales. ¿Por qué? Porque la zona frontal, ya dijimos, hace el análisis más abstracto, pero también activa la zona cerebral emocional del placer y del displacer. Hacer el bien no genera placer, hacer el mal no genera malestar, displacer. Y fíjense esto, cuando nosotros nos presentan una imagen de un acto injusto, ¿qué se enciende? Se enciende la parte del cerebro que está asociada al asco. Entonces, al asco, la parte del cerebro ¿vieron cuando uno huele a algo o ve una imagen que nos da asco? Bueno, ligar un concepto, ¿está bien?, moral, y a la zona que nos da asco es lo que nos hace rechazar la idea de una conducta inmoral. Miren ustedes, así pasa en el cerebro. Bueno, eso no pasa en el psicópata. No, bueno, dice, el psicópata integrado hay una diferencia. Tiene la amígdala reducida. Dijimos acá que la amígdala nos permite sentir miedo y ansiedad. El psicópata adaptado tiene la amígdala reducida, ¿sí? Que es otra de las características, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? No sé, bueno. Pero tiene buena comunicación, no tal de cortada la comunicación como en el psicópata no adaptado. Con la ética y la moral, no está cortada la comunicación. Entonces, ¿qué le permite? Primero, conocer la teoría, hacer un como si de la teoría también y simular la emoción, ¿está? Entonces la comunicación con el lóbulo frontal es normal, entonces tiene buena capacidad para planificar, para controlarse, ¿sí? ¿Ven la diferencia con el antisocial, que es impulsivo? Este tipo tiene buena capacidad para controlar, controla el estrés y usa todo esto para manipular, ¿se entiende? Bueno, vamos a continuar. Y miren esto. Bueno, estas son las características neuropsicológicas, algunas, no les puse todas porque, bueno, se ve en muchos de los psicópatas, sobre todo en los antisociales, una atrofia derecha, de la amígdala derecha, que le dijimos que es la que maneja el miedo y la ansiedad, del 17%. No en todos, en algunos. Después lo que vemos es que las neuronas espejo no funcionan en el psicópata, porque las neuronas espejo es lo que se llaman espejo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos una situación que nos sensibiliza, por ejemplo, un niño que está llorando, un niño que lo abandonan, por ejemplo, a un niño que lo abandonan. Si alguien vio, no sé cuánta, hay mucha gente joven acá, pero si usted... Yo les propongo que vean La decisión de Sophie. La decisión de Sophie es una película con Meryl Streep, es una de las primeras que ella hizo, en donde es la época de la Segunda Guerra Mundial. Ella es judía y un nazi le da a elegir a qué hijo renuncia, si a su hija o a su hijo. Algunos de los dos van a matar, pero ella tiene que decir a cuál. Y ella da a su hija. Bueno,
la tienen que ver en inglés, no en castellano. ¿Por qué? Porque se escucha bien el lamento de la criatura. El grito desgarrador de esa criatura, miren, yo creo que vi hace 30 años esa película, la verdad es mundial la película, véanla. El grito desgarrador de esa criatura todavía lo tengo en la memoria, como el mismo día que lo escuché. Bueno, ¿qué me permitió a mí sensibilizarme, que me horrorizara esa escena? Las neuronas de espejo, que se activan, ¿sí? Para hacerme sentir a mí lo mismo que al otro, y eso es lo que me permite la empatía. ¿Dónde están las neuronas de espejo? En una parte del cerebro que se llama la cisura de Silva. Bueno, tienen menor activación de la corteza frontal, o sea, de toda esta parte de acá de la frente, y de la parte dorsolateral en las conductas que requieren inhibición. Porque la parte frontal, dorsolateral, es decir, esta parte de acá, más de los costaditos antes de llegar a la 100, es la parte que inhibe. Pero ¿quiénes tienen eso? Los no adaptados, porque los adaptados inhiben requete bien. Acuérdense, ellos tienen mucha paciencia y saben esperar para actuar. Bueno, acá pasa, tanto en el psicópata adaptado como en el no adaptado, pasan esto. Tienen menor capacidad para reconocer la expresión facial de las emociones. Y esto tiene que ver con la amígdala, ¿sí? Porque la amígdala es la que nos va a permitir reconocer la expresión facial de las emociones, sobre todo la expresión del miedo y de la ira. Yo tuve un caso de una mujer que degolló a sus 2 hijos, uno de 5 años y otro de 7 meses, los degolló porque eran varones y no nenas, miren ustedes. Los degolló, esta chica tenía una epilepsia frontal, de foco frontal, refractaria. O sea que ella, a pesar de la medicación, seguía haciendo. Ella, después de un episodio de epilepsia, bueno, le hacen un mapeo cerebral, a mí me dan el mapeo cerebral y yo veo que ella tiene atrofia de amígdala. Y miren qué interesante, porque coincide esto con el modo en que mata a su hijo mayor. Estaba durmiendo el chiquito y entonces ella va y lo empieza a degollar, le empieza a cortar la garganta. Lo hizo con tanta fuerza que el corte llegó a la vértebra, para que ustedes tengan una idea. Bueno, resulta ser que cuando ella lo empieza a degollar, el chiquito se despierta. Y entonces yo le pregunto a ella que sí, dice, él me miraba con los ojos grandes. Claro. Y me imagino que aterrorizada la criatura, sorprendida. Entonces yo le pregunto a ella, ¿qué sentiste cuando él te miró así? No, dice, le tapé la cara. Entonces digo yo, se impactó. No, dice, porque la sangre me molesta a mí un poco, la sangre. O sea, fíjense que ella le tapa la cara no por el gesto de horror de su hijo al verse cortado por su madre, sino porque no le gusta la sangre, le da impresión la sangre. ¿Se dan cuenta? Ella no detectó, tenía atrofia de amígdala. Bueno, para mí era una psicosis epiléptica y era inimputable, pero hubo tanta cuestión mediática acá, la condenaron a perpetua a esta chica, ¿eh? Y les aviso que en la cárcel tenía visita privada con su marido y siguió teniendo niños, le aviso. Para que usted vea el nivel de locura que tenía esa mujer. Pero bueno, después tenemos menor resonancia emocional en las imágenes de contenido perturbador. O sea, a ustedes le pasan imágenes de contenido perturbador, se van a activar una zona del cerebro que reaccionan bueno, en los psicópatas no se activan. Mala comunicación, dijimos, entre zona orbitofrontal y sistema límbico, eso no va a pasar en el psicópata adaptado. Y disminución del 11% de la sustancia gris en zona prefrontal, bajo autocontrol, bajo nivel de activación, por eso se aburren. Y menor resonancia en palabras de significado perturbador, ¿sí? Y miren esto, qué interesante. Acá tenemos, fíjense, las 2 imágenes de arriba es de una persona normal, las 2 imágenes de abajo es de un psicópata. A mano izquierda tenemos
a una persona que le están pasando palabras, este es un cerebro, y ¿cuál es la zona más activada? Es la zona blanca y la zona roja. Y después sigue la amarilla y después sigue la celeste. ¿Está bien? Bueno. Si ustedes se fijan, izquierda, arriba, a esta persona le están pasando palabras neutras. Pero miren qué pasa cuando le pasan palabras de contenido, de implicancia perturbadora. Miren cómo se activa toda la parte derecha del cerebro, que es la parte más emocional. Y miren cómo también se activa parte del frontal porque está haciendo como una valoración moral de esa palabra perturbadora. Y además cómo se activa la zona de la corteza visual, pues se están imaginando la situación, ¿ven? Entonces, fíjense, pero sobre todo acá hay una activación derecha, porque lo derecho tiene que ver con lo emocional. Bueno, miren lo que le pasa al psicópata. Palabra neutra, ¿qué es lo que más se activa? Se están imaginando lo que significa la palabra, ¿sí? La zona occipital, que es la zona de la visualización. ¿Está bien? Apenas la zona derecha y muy poquito la zona frontal. Y miren qué pasa cuando la palabra es de contenido perturbador. Se activa más la zona occipital, que, o sea, se siguen imaginando, muy bien, pero se activa, fíjense, la zona derecha casi nada, es decir, no hay resonancia emocional, no las perturba, y la zona izquierda, que hace el análisis racional de la palabra, es decir, cuál es el significado de esa palabra, pero nada más. ¿Se entiende esto? No hay un análisis emocional, no hay resonancia emocional. Eso es lo que le pasa a un psicópata. Bueno, vamos a los casos. Los cuento rápido a los casos. Bueno, en el primer caso tenemos un sujeto de 55 años, que él dice ser chef, pero él no es chef, es cocinero. Este sujeto no tiene antecedentes penales, como la mayor parte de los psicópatas que caen presos, los psicópatas adaptados, digo, caen presos pasando la mediana edad y no han tenido antecedentes penales, y si tienen algunos muy leves. Bueno, tiene creo que 4 hijas mujeres, no me acuerdo si 4 o 5 hijas mujeres. La mayor de 27 años. ¿De qué está acusado este señor? De abuso sexual agravado continuado, 2 hechos. Eso es cuando a mí me llega el caso. Después, a medida que sigue la investigación, ustedes se van a dar cuenta que está acusado de muchas más cosas, este hombre. Entonces yo les voy a contar un poquito la película, de qué se trata esta historia. Bueno, resulta ser de que este hombre tiene todas estas hijas. A su hija mayor la empieza a abusar a los 7 años de edad. Y la empieza a instar a prácticas sexuales a través de la seducción y a veces, cuando ella no quería, de ciertos niveles de violencia. Pero la empieza a corromper. ¿Sí? Nadie puede corromper a nadie si no hay manipulación. Los mejores corruptores son los manipuladores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para corromper a alguien, es decir, para desvirtuar las reglas morales de lo que debe ser, de lo que no debe ser, para acostumbrar a una persona y naturalizar un acto aberrante, de la única forma que uno puede hacerlo es primero con actuaciones sistemáticas, ¿sí? Después graduales, a nivel de intensidad, para ir acostumbrando y naturalizando la práctica. O sea que hay que ser sofisticado para eso, constante, además, para que se vaya acostumbrando y desensibilizando la persona, y después hacerle gozar del beneficio a esa persona, es decir, que sienta algún tipo de placer y de compromiso.
¿Está? Para corromper a alguien hay que ser bien sofisticado. Bueno, este tipo lo era. ¿Cómo será que logró corromperla a la hija? Que cuando cuando me piden que lo perite a él, también me piden que la perite a ella. Porque esta hija, que ya tenía 27 años, también estaba presa. ¿Por qué? Miren lo que había hecho él. Él la corrompió a su hija. Y miren qué inteligente, qué astuto este tipo. Con distintas argucias, él la convierte en su mujer a esta hija, de modo tal de que esta hija termina manejando la casa, ¿eh? Ella decidía qué se compra, qué no se compra, qué mueble se compra, qué vamos a comer hoy, quién sale a comprar qué, quién estudia, quién no estudia de la otra. Bueno, y esta hija, a instancias del padre, empieza a someter a sus hermanas a otras prácticas sexuales lesbianas, ¿sí? Y además a prepararlas para que el padre las acceda. Por ejemplo, teniendo relaciones sexuales con su padre mientras estas hermanas menores veían. Entonces que las iban desensibilizando y naturalizando la relación sexual entre padre e hija para que después ella accedía a su vez a sus hermanas, tenía sexo lésbico con las hermanas y después el padre las accedía. Bueno, muy interesante este caso. Este tipo, miren lo que hizo, ¿no? Con distintos argumentos de que él necesitaba espacio para crear sus recetas y qué sé yo, porque él era chef y no sé qué, no sé cuánto, él se hace un departamento atrás de la casa, en el patio. Y resulta ser que la hija mayor, con el argumento de que había mucha gente en la casa y que ella necesitaba un poco de soledad y qué sé yo, se va a compartir el departamento. La cuestión es que hay en el departamento lo que compartieron era una cama matrimonial. La mujer de él nunca los cuestionó y si los cuestionó fue neutralizada. Miren el nivel de manipulación que este tipo tenía. Alucinante. Bueno, yo les quiero mostrar a ustedes un divino total el tipo. Fue fascinante entrevistarlo a él y más fascinante entrevistarla a ella, porque ella primero jamás admitió las acusaciones que le hacían y ella defendía a su padre. Yo me daba cuenta que estaba completamente enamorada de su padre, completamente enamorada, y era absolutamente leal a él. Ni siquiera pudo decir, él me obligó a hacer todas estas cosas. Nada. Ella negaba su autoría y la autoría del padre. Lo defendía a capa y a espada. Fíjense el nivel de corrupción, que ella ni siquiera se da cuenta de qué había sido objeto ella. Y miren qué interesante esto, que al final, primero les quiero mostrar, antes de contarle el final de la historieta, les quiero mostrar esto. Yo quiero que miren, porque acá aparecen todas las características del psicópata. Miren esa imagen, yo le pido que me haga un dibujo de una persona y él dibuja esa imagen, ¿no? Miren esa letra expansiva, miren ese dibujo. Fíjense que se sale él prácticamente de la hoja, ocupa toda la hoja. ¿Ven? Esta sensación, la hoja equivale al entorno, al mundo. Yo en el mundo. ¿Está bien? Y fíjense que acá es como que el mundo me queda chico. Él ocupa toda la hoja. Miren esa cara, ahí tienen el detalle. Miren esa mirada. Miren esa mirada. Yo lo que quiero saber es qué sienten ustedes cuando ven esa imagen. A ver, Federico, si ellos pueden contestar. Quiero que me contesten con una sola palabra, que sea un sentimiento. ¿Qué sienten cuando ven esa mirada? A ver, Fede. Sí, tienen abierto el chat, chicos, así que traten en una sola palabra de escribirlo. Miedo, dice Melina, intimidación, temor, perturbación, asco, impotencia, burla, sorpresa, orgullo,
enojo, desafío, maldad, lujuria. Bien, ahí están mezclando, tal cual, está todo ahí. Están mezclando lo que sienten ustedes y lo que interpretan de la imagen. Enojo, orgullo, todo esto es lo que ustedes interpretan de la imagen. Lo que ustedes sienten es miedo, sorpresa, etcétera, etcétera. Bueno, están bien las dos cosas. Están bien las dos cosas. Y todo eso es real. Eso sentí yo cuando vi esta imagen. Y miren esto. Miren el detalle que le saqué. Miren una mano, la mano izquierda y la mano derecha. Chicos, miren eso. Miren, una de las manos parece una garra y la otra mano es una mano redondeada, más infantil. Y aquí están los dos aspectos. Acuérdense que las manos son el hacer, el contacto. Acá están los dos aspectos del psicópata. El aspecto, con una mano te acaricio y con la otra mano te destrozo, eso es lo que hace el psicópata. Un aspecto y otro aspecto, la cara y la cruz. Y miren qué bien que sale acá. Miren qué diferentes que son estas manos. Está exacto, está fantástico esto. Yo les traje esta imagen porque la verdad que con esta sola imagen uno realmente es una foto de él. Y miren esto, bueno, habla por sí solo. Esta era su debilidad. Esta era su debilidad. Miren esa bragueta, miren ese tamaño. Bueno, aquí está su carencia. El tamaño de esa bragueta es compensatorio. ¿Está bien? De algo que él siente que falta, ¿sí? O de algo que a él le interesa mucho y que era su debilidad y es por lo cual cae preso finalmente porque una de sus hijas lo termina denunciando. ¿Está bien? Una de estas hijas a la que sometían, ¿sí? Pero fue medio como accidental. Miren el dibujo de la mujer, es impactante. Miren qué feo que ese dibujo impacta, sorprende, da miedo. Bueno, ¿cómo termina esta historia? No de la mujer, no es de la hija de él, sino cuando yo le pido ahora que dibuje una mujer. Esta la dibuja él, esa es la imagen que él tiene de las mujeres. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando a él obviamente que lo condenan? Pero a ella, que también estaba acusada de corrupción y de abuso sexual, me llama el presidente de la Cámara y me dice, ¿qué hago con él? Porque a mí me llaman a audiencia a declarar y me preguntan si ella, cuán responsable es ella de lo que hizo. Entonces, yo dije que era relativo, porque ella había sido corrompida de tan chiquitita que nunca pudo aprender lo que estaba bien para poder después discriminar qué es lo que está mal. ¿Se entiende? Ella ya creció como un árbol torcido, nunca fue derecha para poder comparar y decir, pero esto está mal. Ella fue corrompida desde los cimientos. Entonces, para mí, había perdido la libertad realmente para decidir. Entonces el magistrado no sabía qué hacer con ella. Entonces me dice, ¿qué hago? Porque yo, la verdad, que si la dejo presa es como me parece injusto. Pero si la dejo libre, me dice, ¿qué pasa si la dejo libre? Y la obligo a ir a terapia. Bueno, le digo, en realidad, lo le decía él, ella es una víctima, pero ella también está corrompida. Por lo cual, ella ya tiene la estructura perversa igual que el padre. De manera tal de que ella va a seguir funcionando como venía funcionando hasta ahora, porque no conoce otra cosa y porque tampoco reconoce que lo que hizo estuvo mal. Si fue lo único que aprendió. ¿Sí? Bueno, entonces me dice, bueno, ¿y qué pasa si yo la obligo a hacer terapia y la dejo libre, qué sé yo? Entonces le dije, bueno, sí, fantástico. Lo que pasa es que le digo, ella va a ser refractaria a la terapia, porque para ella no está mal lo que ha estado haciendo, ha hecho lo que fue criada para hacer, digamos. Sabe que el mundo la condena por eso, pero no siente que esté mal. Bueno,
La cuestión es que la dejaron libre esta chica. No sé qué habrá pasado, pero estuvimos debatiendo con el camarista en varias oportunidades para que él pudiera tomar la decisión de qué hacía con esta chica. Bueno, así que bueno, fue bastante impactante. Y después ahora les cuento el otro caso. Miren esta imagen de este tipo. Bueno, pero vamos a pasar a otra cosa. Caso 2. Vos, Fede, cuando te parezca que ya estamos como de más pasados de hora, me paras. No, si te parece, damos el caso 2, ¿sí? Y el caso 3 lo podemos dejar para el final como para discutirlo, ¿te parece? Bueno, vale. Vamos al caso 2. Bueno, este caso 2 es un sujeto que está acusado, miren, abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de guardador y promociona la corrupción de menores agravado por la calidad de guardador en concurso ideal. Muy bien. ¿De qué se trata este tipo? Acá, ¿por qué traigo yo este caso? Porque en este caso, cada una de las características que yo les mencioné recién del psicópata adaptado están en la estrategia que él usa para manipular a sus víctimas, ¿no? Entonces yo hice toda una secuencia de cómo él va haciendo. Fíjense. Este tipo manejaba un hotel, era gerente de un hotel, de un complejo de cabañas y era dueño de una pizzería, ¿sí? Tenía una esposa e hijos, vivía con su esposa y con sus hijos. Era muy respetado por la comunidad, vivía en una localidad en el interior de la provincia, en una localidad turística. Bueno, resulta ser de que él era muy respetado porque era solidario, era comunicativo, era respetuoso, era comprensivo, siempre estaba presto a ayudar a las demás personas. Un divino, era buen padre, era buen marido, era ameno, bueno, era simpático, bueno. Nadie tenía nada que decir de este hombre. Bueno, la cuestión es que él conoce a una señora grande. ¿De qué manera? Este hombre estudiaba cuestiones espirituales, filosóficas y qué sé yo, pero resulta ser de que él se decía un gran estudioso y un gran espiritual. Como si fuera onda Sai Baba, ¿sí? Bueno, y en realidad, cuando yo leo el expediente, lo que yo veo, porque reconozco varias frases a las que él apelaba, ¿no? Para ir manipulando, y en realidad lo que él había hecho era leer mucho, ¿no? Pero tomar a medias, como pedazos sueltos de distintos autores y de distintas personas muy espirituales como Osho, como Ravi Shankar, digamos, como toda esta gente, y un poco las hacía propias, otro poco no, pero lo que se veía ahí era una adaptación forzada de esas ideas, porque también era una persona que estudiaba filosofía, este hombre que sabía de filosofía, y que hacía todas estas ideas, todas estas creencias, todos estos preceptos filosóficos y espirituales, ¿qué hacía él? Los distorsionaba y los adaptaba a lo que él necesitaba según la situación. Bueno, la cuestión es que este ser tan espiritual que hacía curas energéticas, que también, además de gerenciar el hotel, las cabañas y la pizzería, hacía curas energéticas, una señora que estaba enferma de cáncer, la hija de esta señora la lleva ahí. Esta mujer hacía poco que vivía ahí, se conocen con este hombre y la lleva ahí para que le haga un poco de cura energética. Vieron que cuando uno quiere a alguien y se enferma de cáncer y uno no quiere que se muera, apela cualquier cosa, va al cura milagroso, le da los gorgojos de la monja, bueno, la dieta cetónica, qué sé yo, lo que sea. Va a la Virgen de Salta, va a donde sea, lo que uno crea, lo que uno tenga fe. Bueno, como este hombre era muy respetado, ellas van ahí.
Bueno, ¿qué pasa? Este hombre, y bueno, acá está configurada la situación por esta mujer grande, que es la abuela, digamos, después viene la hija, que es una mujer de mediana edad, que había tenido sus problemas, había sido alcohólica, ya no había dejado de tomar, qué sé yo, y una hija adolescente de ella. Bueno, estas tres mujeres. ¿Qué pasa? Empieza a entablar relación con la mujer de mediana edad, con la hija de la anciana, madre del adolescente. Se gana la confianza de esta mujer, que obviamente era una mujer muy vulnerable porque había tenido una historia que Rocío ya la va a contar. Rocío, ¿por qué? Porque Rocío tuvo a las víctimas, le hizo la pericia a las víctimas y yo al imputado. Y ella le va a contar con detalle esta historia. Bueno, y avanzando en la relación, él se vuelve en su confesor y en su consejero. ¿Por qué? Porque como un tipo que tiene conocimientos especiales, y entonces tiene un saber que va más allá del saber común y del saber de cualquier humano, ¿está bien? Es una persona especial. Entonces, él es un tipo equilibrado, sabio, él sabe, yo no sé, él sabe. Entonces, ¿quién mejor? Y además si yo me siento contenida, él me aconseja, ¿quién mejor para acompañarme o a quién acudir? ¿Sí? Yo que paso tantas situaciones que también me cure a mí, que me ayude, tengo una hija adolescente, una mamá enferma, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hace él con esto? Muy bien, como él es el que sabe, él tiene la sabiduría y él es el equilibrado porque la vida le funciona a él fija la simetría de poder, así. Porque el único saber legítimo es el de él, ¿sí? Pero él, como adapta y modifica todos esos preceptos espirituales y filosóficos y los valores sociales a su conveniencia, lo que dicen los libros está de más, porque el verdadero saber lo tiene él. Su saber trasciende el saber de los libros. Entonces, ni siquiera me puedo remitir a un libro para ver si es lo que dice él es verdad, porque él sabe más que los libros. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿qué pasa? Una vez que configura esa situación, emocionalmente se torna imprescindible para el otro, porque es fuente de contención, de afecto, de orientación y de nutrición afectiva. Y de guía, es mi guía, yo sin él estoy perdida. Se torna omnipresente porque empieza a ocupar espacio en todos los aspectos de la vida del otro. La aísla socialmente, le empieza a hacer prácticas espirituales, la vida que no haga las cosas que habitualmente hace, sino las cosas que solamente él dice. Entonces la vida, él copa toda la vida de ella, la vulnera, la domina y la manipula. ¿Estamos? Miren cómo va haciendo. Una vez que ella está en su poder con todo esto, ¿qué hace? La introduce a su hija en la dinámica vincular. Si bien la hija ya estaba más o menos metida en todo esto, pero era como tangencial la participación de la hija. Cuando él la tiene en su mano a la madre, la mete a la hija, a la adolescente, que les voy a decir una cosa, es a la que él quería. Miren si saben esperar los psicópatas, ¿no? Porque a la que él quería era la hija, pero para eso tenía que neutralizar a la madre. ¿Qué hace con la hija? El mismo procedimiento. ¿Sí? Se erige en su salvador, en su guía, en su referente. Bueno, ¿qué hace él después de esto? Comienza a recontextualizar los valores sociomorales de ambas. Entonces le empieza a soltar frases como esta, por ejemplo, los árabes tienen muchas mujeres y acá no. Y entonces él dice, todo es relativo. ¿Sí? Y como él es el que tiene el saber, ¿qué hace con eso? Inocula la duda, ¿será verdad? Y yo antes hubiera dicho que no, pero como él es el maestro, el que sabe, y yo con él me siento protegida, segura, cómoda, entonces debe ser que es verdad, es relativo.
Es decir, la realidad tiene un valor relativo, los conceptos morales, los preceptos, las costumbres tienen un valor relativo. Él sabe realmente lo que es importante y lo que no, lo bueno y lo malo. Muy bien. Al inocular la duda de qué está bien y qué está mal, ¿qué hace ahí? Entró, él abre una rendija, entonces ya ahí él no solamente las tiene captadas, las tiene sometidas, ya puede hacer lo que quiere, porque ya incluso entra a tallar en lo que está bien y está mal. ¿Y qué hace esta mujer? Miren hasta dónde llega este hombre, ¿no? Esta mujer que había sido alcohólica, que ya no tomaba más, que había hecho muchos tratamientos y finalmente le dio resultado el último tratamiento que hizo y hacía mucho que no tomaba. Y Rocío me hizo acordar de que ella también era cocainómana y yo no me acordaba, pero bueno, ella estaba limpia, hacía muchos años que ya estaba limpia. ¿Qué le dice él? Que en realidad ella, para recuperar el poder sobre su propia vida, tiene que empezar a tomar. Y a tomar cuando quiere y cuando no quiere no tomar. Para demostrar que ella tiene poder sobre el alcohol. ¿Qué hizo ella? Empezó a tomar. ¿Qué pasó? Bueno, imagínense lo que pasó. Volvió a ser alcohólica. Y ahí la termina de correr del mapa. Empieza a tener muchos conflictos con la hija. ¿Qué hace? La corre a ella de la escena y él se erige en figura paterna, omnipotente, porque como el único que queda como referente válido de la nena es él. ¿Me entienden? La desplaza la madre como adulto y como guía. Es más, le dice que la tiene que dejar de llamar mamá y que la tiene que empezar a llamar Maru por el nombre. ¿Sí? Y fíjense cómo él la disocia a la criatura y separa, le quita la valencia afectiva, la impronta que tiene la palabra mamá. ¿Quién es la mamá? La que te cuida, la que te protege, la que te contiene, la que te guía, la que te limita, la que te dice lo que hay que hacer, la que te muestra cómo es ser persona. Esa es mamá. Ahora Maru, puede ser cualquiera Maru. ¿Me entienden? Y él se erige como la figura paterna omnipotente. Él es el que sabe, el que puede. Yo voy a ser tu referente ahora adelante. Miren qué alucinante. Esto le lleva meses a él. Meses le lleva. Bueno, ya las tiene. Lucía empieza a cuestionar las creencias inculcadas por su madre. ¿Por qué? Porque bueno, ya ella ni siquiera se vuelve alcohólica de vuelta, digamos, ya no la llama mamá, es Maru, digamos, empieza a ser una ajena. Las tiene en la mano. Y él pasa a la siguiente etapa entonces, ¿no es cierto? Ya están listas. ¿Qué hace? Procura el aumento de ingesta de alcohol de la mamá y empieza a incorporar temáticas sexuales en forma de chistes y en forma de contactos casuales, pero cada vez más cercanos. ¿Está? Empieza a desplegar mensajes cruzados y preocupantes para seguir generando la necesidad. La necesidad de que solo él las puede ayudar. Le empieza a decir a la mamá, la veo muy mal a Lucía, no está bien Lucía, hay que ayudarla, tráemela, porque le tengo que hacer curas espirituales. Y a Lucía le dice, la veo muy mal a tu mamá, al final no pudo mantener el poder, mirá, está de vuelta en el alcohol, qué sé yo, y por el otro lado le decía, seguí tomando, ¿me entienden? Y empieza a generar discordia, le habla mal a Lucía de la madre y a la madre le habla mal de Lucía. Entonces, ¿qué hace? Las termina de separar. ¿Quién es el único referente válido ahí? Él. Las tiene separadas y controladas. ¿Se entiende? Que no se comuniquen entre ellas. Él es el único apego que ellas tienen. Bueno, y ahí que ella finalmente concreta lo que él quiere, que es accederla, ¿sí?, a Lucía, al modo de limpieza espiritual. Ya Rocío comentará los pormenores de eso. Bueno, y aquí termino porque si no me voy a
ir no sé hasta cuándo, pero bueno, esto sería... Igual ahora después al final a lo mejor podés hacer un comentario Sí. cuando estemos avanzándonos ya hacia la última etapa. Sí. Ahí, Rocío, le voy a pedir que pongas la cámara y ya te voy presentando el caso, pero quería preguntarte, Marce, mientras tanto, porque tuve consultas acá por privado, Sí. me preguntan el posgrado de autopsia psicológica que empieza el miércoles que viene. Sí. Quería consultarte la metodología de transmisión del conocimiento, ¿cómo va a ser las clases? Bueno, la verdad es que la forma en que yo lo organicé me parece que va a estar muy interesante en este sentido. Primero vamos a ir trabajando con práctica. Siempre vamos a trabajar sobre un caso real que yo tuve, que les voy a decir, fue el caso más interesante, pero también el caso que más me hizo padecer a mí, en toda mi vida. Fue la única vez que yo me levanté y me acosté pensando en este sujeto durante 3 meses, que fue que me llevó este caso. Pero éramos un equipo en realidad. Entonces por eso decidí trabajar sobre este caso, porque es fascinante el caso, es muy atractivo por todos los pormenores que se juegan, que pueden confundir al perito, que es lo que suele pasar en una autopsia psicológica. El perito se confunde. Bueno, entonces uno puede pisar el palito y acá va a haber varios de este tipo de desafíos, digamos. Desde el principio ustedes van a ir a trabajar con el caso. Vamos a hacer alguna introducción, la primera clase de historia y un poco de metodología, pero de entrada yo les voy a pasar el expediente del caso y ustedes van a ir trabajando y van a ir empezando a hacer un análisis del expediente e ir organizando el material del expediente y me van a empezar a decir a mí ¿por dónde van a empezar a hacer la autopsia psicológica? ¿Cómo van a formar el equipo de profesionales de la autopsia psicológica? ¿A quién entrevistarían primero? ¿Por qué lo harían? ¿Por quién seguirían? ¿Por qué esta persona no entrevistaría? ¿Qué le preguntarían a fulano, a mengano? Vamos también a ver técnicas de entrevista, porque es muy difícil hacer entrevistas abiertas o semiestructuradas en caso de autopsia psicológica. ¿Por qué? Porque cuando uno hace entrevistas semiestructuradas o estructuradas, uno pregunta desde el propio enfoque y hay cosas que a veces es el dato único, es el dato que una sola persona a veces tiene y que es la clave del caso, que uno se lo pierde porque no le permitió hablar, porque uno no está pensando en esto que uno nunca se imaginó que podía pasar o salir y que te lo da esa persona. Entonces hay que saber preguntar. Entonces vamos a ver técnicas de entrevista. Y lo otro, vamos a ver un poquitito de psicología del testimonio para que ustedes vean cómo la memoria de las personas que uno entrevista, acuérdense, ha muerto alguien. Esa persona era muy querida por algunos y no tan querida por otros. La memoria está alterada muchas veces. No solamente se altera por la forma en que uno pregunta, si va con un esquema y con una postura de lo que ahí ha pasado, ojo con eso, que son los errores más frecuentes que comete un perito, sino por la forma en que uno pregunta. ¿Está? Y además porque los entrevistados tienen su propio esquema y su propia historia que define y termina de darle forma a lo que han experimentado y a la forma en que han experimentado. Entonces lo van a recordar, no exactamente como pasó, ¿sí?, sino como lo vivieron. Y lo que vivieron está teñido de su historia, ¿sí? Su historia y sus esquemas y creencias van a cegar y recortar y pintar de algún color particular lo que recuerdan de lo que pasó. Y uno tiene que saber extraer de todo eso el dato. Así que no es sencillo. Bueno, todo eso van a aprender a hacer, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes, cuando terminen este curso, sepan hacer una autopsia psicológica, sepan detectar cuáles son los errores, qué está bien, qué está mal, qué debería hacerse. A continuación, sepan criticar lo que hay que criticar
y sepan corregir lo que hay que corregir y que estén bien alertas para las metidas de pata que uno puede tener en la autopsia psicológica, que son muchas, porque una de las primeras cosas que sucede es que uno confunde cuál es el objeto de abordaje. En algún momento uno se pone en el rol de investigador, creyendo que tiene que buscar quién es el homicida, o quién provocó el suicidio, o quién es el malo. Y nada de eso uno tiene que buscar. Uno tiene que ver cuál es el perfil psicológico de la víctima, en qué estado de conciencia estaba al momento de la muerte y cuáles fueron las circunstancias de la muerte. Nada más. ¿Quién lo mató? ¿Cómo lo mató? A nosotros no nos interesa. ¿Quién es el culpable? No nos interesa. Queremos saber si esta persona tenía indicadores de riesgo suicida o no. Bien. Gracias, Marce. Rocío, no sé si tenés la cámara ahí para activar y así ella va a continuar con tu caso que tuviste poniendo recién. Te pido, Marce, que quedes en línea, así después hacemos el cierre. Bueno, yo pongo fin de la presentación acá, ¿no? Para... sí, no, ya no tenés que tocar nada, ya es listo. Bueno. Cámara arriba a la izquierda. Le comento un poco de que me están diciendo que quedan las últimas 3 medias becas del posgrado, así que ahí está el código de la media beca, que es foro 50 off, para aquellos que le quieran adquirir, quedan las últimas 3. Listo, Rocío, cuando quieras empezamos. Gracias, Fede. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo voy a hacer al revés, ¿sí? Vamos a hablar primero de los casos y sobre los casos vamos a ver qué es lo que buscamos en la víctima, ¿sí? Después de haber visto en los casos las cosas que se ven. Y el primer caso... Discúlpame, si puedes sacar la cámara ahí arriba a la izquierda, que tenés al lado del micrófono para sacar la cámara, así ya... Sí, Marce. Ahí la ves. Listo. Bien, les decía entonces que el primer caso es precisamente la víctima de este que acaba de presentar Marcela. Yo hice la pericia psicológica de ella. En el momento que yo la vi tenía 16 años, pero lo conocía a este hombre desde los 12 años. La historia de esta chica y su familia es bastante complicada y llena de carencias emocionales y llena de vulnerabilidades. La mamá de ella, cuando tenía 5 años, matan a su padre en el proceso militar argentino en la puerta de su casa. Ella queda muy unida a su propia madre y escapando de todo esto, tienen un montón de mudanzas, de cambios de residencia por distintas provincias argentinas. Ella comienza a consumir alcohol y cocaína, conoce a un hombre, tiene un hijo, este hijo hoy vive en España, y su pareja muere. Posteriormente conoce a otro hombre, que es el papá de Lucía, que cuando queda embarazada de Lucía se enteran de que él tenía HIV. Hubo que internarlo. Durante la internación, por supuesto, Lucía era muy chiquitita, no le permitían visitarlo. Termina muriendo cuando ella tenía 4 años, pero el recuerdo de ella es que muere cuando ella tenía 1 año, o sea, tiene carencia paterna desde toda la vida en realidad. Tienen varios cambios de residencia y de provincia también y terminan viniendo a Córdoba, al interior, donde vivía la mamá. La mamá se había mudado hacía poco. Se vienen con ella. Las 3 eran bastante unidas y justo cuando vienen, al poquito tiempo, la madre desarrolla un tumor cerebral. Se enferma y conocen a este hombre que, bueno, como bien ha explicado la Marce, entra en la familia para ayudar a la abuela, pero se va ganando la confianza de la madre y la hija, quienes le confían todas estas cosas, ¿sí? Todas las cosas que habían pasado a lo largo de su vida, que él las iba aprovechando. Él llamaba todos los días, se interesaba por cómo estaban todas, tanto la abuela como la madre como la hija, y
Según Ana, perdón, Lucía, les hemos puesto distintos nombres. La Marce le puso Lucía y yo le puse Ana, así que me voy a equivocar varias veces. Este hombre atendía como si fuera un psicólogo. Él le había dicho a la madre que Lucía tenía problemas de conducta y que se iba a descarriar cuando muriera la abuela. Y cuando la abuela muere, Lucía tenía 12 años, él le dice que la tiene que ayudar. Y iba aconsejando a la madre de cómo actuar con ella. Se alía con la madre en un primer momento y le decía que tenía que tener charlas con Lucía, pero las primeras veces le pedía a la madre que fuera con ella. Según la madre, ella decía, eso a mí me generaba confianza. Después empezó a tener charlas a solas con Lucía, pero ya la madre confiaba en él y le permitía ir. Ahí empezó a ponerla en contra de su madre, a decirle que su madre tenía mala energía, a decirle que no la llamara mamá. Le decía que iba porque tenían que ayudar a la madre y a la madre le decía que tenían que ayudar a Lucía. Bueno, pasó esto que contó la Marce, que él le decía que tenía que volver a tomar alcohol para poder retomar el control de su vida, que ella controlara el alcohol y no el alcohol a ella. Empieza a tomar, vuelve a ser alcohólica y tiene un intento de suicidio con pastillas y alcohol. Después de este intento de suicidio, se va a Buenos Aires a hacer un tratamiento y Lucía queda en esta localidad a cargo de unos amigos que tenían mucho contacto con este hombre, porque también la hija de ellos estaba metida en esto. Eran varias las chicas que estaban siendo abusadas por él desde que eran menores. A Lucía empezó a darle alcohol también y a la madre le decía, ¿qué quieres? ¿Que se emborrache en la calle? Mejor que se emborrache aquí. A la madre le decía que tú y yo nos vamos a tomar un vaso de vino, yo te voy a ayudar a controlar esto, etcétera, etcétera. Y no les cobraba por la ayuda, o sea que ellas en realidad estaban muy agradecidas con él. Lucía comenzó a consumir alcohol y también comenzó a consumir drogas y a acudir a la pizzería de él, donde también iban otras chicas que pasaban mucho tiempo allí. A él le llamaban Pa y él les hizo tatuar unos triángulos como una forma de que todas tuvieran el mismo signo. Un tiempo después, la madre de Lucía se entera de que él había abusado de una de las otras chicas. Investigando, encontró en el celular de Lucía unos mensajes en contra de ella, donde le decía esto de tu madre tiene mala energía, te tienes que alejar de ella, te va a hacer daño. Cuando la madre se va a Buenos Aires, ahí es donde se cometen la mayoría de los abusos. La primera vez que la accede es a los 14 años, pero antes empezó con tocamientos, con besos en la boca. ¿Qué le decía a Lucía? Que esa era la única forma de estar bien, que cuando estás con otra persona derrochas energía sexual, pero con él se hace el amor. Y también le decía, sobre todo mientras tenían relaciones, que él se comunicaba con su padre y con su abuela, y que su padre le decía que estaba bien que hiciera ese trabajo de energía sexual. Y Lucía decía, textualmente dijo, si mi papá dice que está bien, lo tengo que hacer. Miren cómo le iba minando la voluntad. También le decía que sabía que a ella le costaba confiar, pero que en él tenía que confiar. Y delante de la madre, con la madre, nunca tuvo una conducta inadecuada. Era un señor totalmente correcto. Este tipo de sesiones espirituales se repetían cada 3 días porque él decía que el trabajo duraba 3 días y después había que repetirlo permanentemente. Si ella no iba, la buscaba o llamaba a la madre preguntándole cómo está. Si la madre le decía mal, él iba, la buscaba, convencía a la madre de que tenía que ir, etc. También le decía que él tenía poder y que se podía meter en los sueños.
Lucía decía que eso a ella le asustaba, dijo en pericia, y la convenció de que la podía matar en sueños, mientras dormía, que en el sueño la podía matar. Después ella quedó con mucho miedo, miedo a que la agarraran en la calle, miedo a que la secuestraran, a que la mataran. También la amenazaba con que él era amigo de muchos policías y que si decía algo, él podía apelar a estos amigos policías. Bueno, aprovechó toda su vulnerabilidad, la vulnerabilidad de la madre, de la abuela, la falta y necesidad de una figura paterna, la despojó de la figura materna, que ella sí la tenía, aunque débil, a través de estas desvalorizaciones que hacía, y Lucía terminó por no confiar en nadie, cambió su forma de actuar, su forma de vestir, dejó el colegio, dejó de salir de casa, empezó a consumir más y dejó todas las actividades que le gustaban. Ella hacía baile, hacía artesanías, distintas cosas. Su padre había sido artesano. Algunas frases de Lucía: no entra en tu cabeza que eso está mal. Solo lo ves ayudándote. Solo me dejé por mi mamá. Si le decía que no lo sentía, lo tenía que volver a hacer. Después de haber denunciado, ella dijo que sentía culpa por haber hablado. Y aquí les quiero hacer una de las preguntas, Fede, si la quieres poner. ¿Qué síntomas creen que se encontraron en esta chica? No sé si la estás poniendo, Fede. Y ahí le acabo de poner qué síntomas cree que se encontraron. Fíjense, chicos, que tienen todas las opciones. No sé si vos estás viendo, Rocío, los resultados. Estoy viendo, sí. Bien, está clarísimo y tienen razón todos. Se encontraron todos los síntomas. Se encontró trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, pesadillas, miedo a la oscuridad, síntomas depresivos, aislamiento, autoagresiones. Ella se cortaba, abandonó el colegio y las actividades, vergüenza. Me parece que tuvo un problema de conexión, Rocío. Este es el momento de tirar un salvavidas a Marcela. ¿Estás ahí, Marcela? Bueno, sí, estoy acá. Vamos a ver si volvió. Hola, Rocío, ¿estás escuchando? Activa el micrófono y veamos si puedes activar la cámara. Ahí estoy, ¿se escucha? Sí, ahí estás. Te salimos escuchando. Sí, no sé qué pasó. Bueno, les decía que todos estos indicadores se vieron clarísimos en las entrevistas y en todas las pruebas que se tomaron. Fue tan claro que había dos peritos de control, una por parte de él y otra por parte de ella. Las dos firmaron en conformidad. O sea, la perita de control que venía por parte de él firmó en conformidad porque realmente no había forma de negar todos los indicadores que estaban surgiendo en esta causa. A este hombre lo condenaron a 16 años, no me acuerdo si lo ha dicho la Marce, bueno, por lo que ya he dicho, abuso sexual con acceso carnal agravado y continuado y promoción a la corrupción agravada y continuada. Y vamos a pasar a otro caso, que fue, en este caso, yo intervine realizando una autopsia. Justo la Marcia acaba de hablar de autopsias. Bueno, en este caso hice una autopsia en la provincia de Córdoba, también en el interior. En agosto del 2015, unos turistas encuentran el cuerpo sin vida de una joven de 25 años de edad que llevaba
24 horas desaparecida. Tenía un disparo de arma de fuego en la nuca y después la habían tirado por un barranco. Las cámaras de la zona la muestran a ella, Ingrid era su nombre, y a su pareja, Marcos, subiendo al cerro y después a él solo bajando. Había testigos que algunos los vieron a los dos, otros lo vieron a uno solo. Después, a lo largo de la causa, toda la investigación en la Fiscalía, nunca hubo dudas de que se trataba de un homicidio. Detienen a su pareja y yo les quiero preguntar aquí, si estaba claro y nunca hubo dudas de que se trataba de un homicidio, ¿por qué piden autopsia? ¿Puedes ponerla, Fede? Es la última, no sé si la tienes ahí. Ahí está. Está parejo la respuesta, ¿eh? Está parejo, sí señor, para poner agravantes. Por eso fue, no había ninguna duda de que había sido un homicidio, porque no solo estaba en las cámaras, sino que se probó que el disparo, o sea, el proyectil provenía del arma de él. Faltaban 2 balas, una en la caja que encontraron en su casa, encontraron el arma, encontraron una caja de proyectiles y faltaban 2, una la que estaba en el cuerpo de Ingrid y la otra estaba en la recámara. El dermotest le dio positivo, o sea, la prueba en las manos de pólvora, pólvora y otros componentes, de que había disparado en las 2 manos, se encontraron, y había también pólvora y sangre en la ropa de él, en un buzo, creo. O sea, no había ninguna duda de que había sido él, de que había sido un homicidio. En general, las autopsias se piden cuando es una muerte de etiología dudosa para ver si ha podido ser homicidio, suicidio, accidente. En este caso lo piden para poner más agravantes. ¿Por qué? Porque él decía que nunca habían sido una pareja. Si nunca habían sido una pareja, no se le podía poner femicidio, o sea, por el vínculo. Y además querían ponerle el agravante de violencia de género y para eso piden la autopsia. La pidieron en un tiempo récord. Las autopsias llevan mucho tiempo porque llevan muchas entrevistas, visitas a los lugares, a centros de vida de la persona fallecida, escuelas, hospitales, instituciones, etcétera, lugares de trabajo. Y nos la piden en una semana. Porque, pararon la audiencia, estaba en el juicio, pararon la audiencia y con el fin de poner estos agravantes, de ver si podían ponerle más agravantes, piden la autopsia y nos dieron una semana para hacerla. Así que pudimos entrevistar muchas menos personas de las que podríamos haber entrevistado, de las que se suele entrevistar en una autopsia, y no pudimos ir a hacer ninguna visita a ninguno de los lugares donde ella se había movido, donde ella había vivido. Hubiera sido muy interesante, pero no tuvimos esa posibilidad. Sí pudimos leer y analizar bien exhaustivamente el expediente y pudimos entrevistar a su padre, su madre, su hermana, varios tíos y algunos amigos de compañeros y compañeros de trabajo. Pedimos entrevistar al imputado, a la pareja, a veces te dejan, a veces no, nos dijeron que sí, y cuando estábamos empezando la entrevista, bajaron a buscarlo y dijeron que no lo podíamos entrevistar. Así que nos quedamos con estas poquitas entrevistas, pero fueron, la verdad, que muy esclarecedores y entre la lectura del expediente y todas estas entrevistas pudimos armar un buen perfil. Bien, Ingrid era oriunda de la ciudad de Villa Carlos Paz, segunda de un grupo de 3 hermanos y tenía además otra hermana por parte de madre. Convivió con sus padres hasta que estos se separan cuando ella era adolescente, después de
varias dificultades en la pareja, hubo situaciones conflictivas importantes y después de la separación los hijos quedan viviendo con el padre, todos quedan con el padre. Si bien mantenían contacto con la madre, Ingrid se había distanciado de ella por todas estas dificultades con su padre y retomó en los últimos años, el último tiempo, retomó la relación con ella. Viviendo con el padre le había delegado todas las funciones organizativas y administrativas de la casa, ella se ocupaba de todo, incluso cuidaba a su hermana más chica. Tenía una relación muy estrecha con su hermano mayor, pero después él se fue a vivir al sur, no volvía seguido a Córdoba, entonces se habían distanciado por este motivo. Con su hermana ejercía el rol de madre, con la más chica. Tenía una buena relación con el resto de la familia, sobre todo con la familia extensa paterna, pero era introvertida y no solía comentar sus estados de ánimo, las cosas que le pasaban, con ninguno, ni adentro ni afuera de la casa, tampoco con los amigos ni con los compañeros de trabajo. En todas las entrevistas dijeron que tenía muchos amigos, que le gustaba hacer muchas actividades sociales y recreativas, que las disfrutaba, cosa que dejó después de ponerse de novia con Marcos Sayer. En la escuela secundaria habría comenzado una relación, un noviazgo de adolescencia. Después este chico fue compañero de facultad y eso provocó varios problemas por celos en el imputado, en Marcos, que la controlaba muy de cerca en la facultad y, bueno, le hizo varios problemas por este compañero que había sido noviecito en la adolescencia. A los 19 años se pone de novia y tiene una hija que al momento de su muerte tenía 6 años. Esta pareja se disuelve, el padre nunca se hizo cargo después de la niña y algunos dicen que esta habría sido una relación violenta, pero no había denuncias. Después inicia una nueva relación en la que todos coinciden que había sido muy positiva para Ingrid y no saben por qué motivo dejaron de estar juntos, la pareja se disuelve y empieza su carrera universitaria, ella era licenciada en Recursos Humanos, y ahí es cuando conoce a Marcos, al imputado, y se pone de novia con él. Todos dicen que al principio de esta relación Ingrid se veía feliz, pero que después de a poco fue cambiando su estado de ánimo hasta ser una chica tosca, irritable, triste. Pocos meses antes de morir había terminado sus estudios, no había alcanzado a buscar el título. Todos los entrevistados dicen que era una joven muy emprendedora, trabajadora, que había tenido diferentes actividades y microemprendimientos por cuenta propia. En el último tiempo trabajaba en una cooperativa donde entró por un programa Primer Paso, que es eventual, y después la contrataron, le hicieron un contrato. Todos dicen que era muy decidida, que solía tomar decisiones sin dificultad, que era muy segura de sí misma, pero a medida que iba transcurriendo la relación con Marcos, se fue haciendo dependiente, insegura y no tomaba ninguna decisión si no hablaba primero con él y si no, las tomaba él directamente. Él estaba presente en todos los aspectos de su vida, en el trabajo, en la familia, con los amigos, con su hija, en todos. La llevaba al trabajo, la llevaba a la facultad, la buscaba del trabajo, la buscaba de la facultad. Muchas veces en el trabajo se quedaba al lado de su puesto de trabajo, ella era cajera, él se quedaba al lado de la caja donde ella trabajaba y cuando lo echaban se quedaba fuera mirándola por la vidriera y la llamaba y le mandaba mensajes. Lo mismo hacía en la facultad, estaba permanentemente allí.
Le controlaba el teléfono, el Facebook, todas las redes sociales, con quién iba, con quién no iba, cómo se vestía. Mandaba mensajes del celular de ella, de su teléfono, le controlaba quién le mandaba mensajes y le decía si le tenía que contestar o no. Él puso la clave en el teléfono de ella, pero ella no conocía la clave del teléfono de él. Y cuando alguien la invitaba a ella, ella siempre tenía excusas para no ir. Y si iba, iba con él. En todas estas conductas la fue apartando de todos sus afectos, de la familia, de los amigos, de los compañeros. Terminó dejando todas las actividades que ella había disfrutado anteriormente, llegando a ponerla en contra de su familia. Con uno de los tíos con el que había tenido una muy buena relación hasta el momento, hubo una situación bastante poco clara, donde el tío acusa a Marcos de haber abusado de su hija adolescente. Ingrid lo defiende, terminan atacando al tío y surge una orden de restricción mutua. O sea, del tío y de Ingrid del tío contra Ingrid y Marcos y viceversa. Bueno, todo esto que hemos estado hablando son todos estos comportamientos manipulatorios que hablaba Marcela, pero ella no lograba advertirlos, ella lo justificaba, ella siempre tenía alguna excusa y alguna explicación, y también produjo que no solo que ella se aislara, sino que los compañeros y los amigos dejaran de llamarla porque querían verla a ella y no a él, porque a él no les caía bien. Se fue tornando altamente invasivo y posesivo hacia ella hasta que no tuvo ningún lugar propio, no tuvo ningún espacio que le perteneciera solo a ella. Mientras tanto empezó a disminuir su autoconfianza y su autoestima y se convenció de que ella no podía resolver cuestiones, aun las más mínimas, sola, que siempre tenía que consultarle a él. Algunos entrevistados dijeron que Ingrid estaba pensando en terminar esta relación poco antes de morir. Todas las características que hemos visto de un psicópata las tenía este chico Marcos y la llevó a ella a tener una visión de él altamente idealizada, en la que no podía ver que ella había dejado de existir como ella y se había convertido en lo que él quería que ella fuera. Había naturalizado absolutamente todos los comportamientos de él y empezó a tener conductas y pensamientos de corte depresivo. Empezó a estar irritable, empezó a contestar mal, a agredir. Bien, en el juicio, Marcos dijo que en realidad habían hecho un pacto suicida y que ella le pidió que él le disparara primero. Entonces él le disparó, pero cuando se fue a disparar a él no le salió la bala o no se animó porque no pudo porque estaba muy drogado, puso alguna excusa así y dijo esta frase: la maté pero no la asesiné. Acuérdense de lo que dijo la Marce, de las frases, ¿no? Él dijo que este pacto suicida había sido porque los dos tenían problemas. Él tenía problemas porque había muerto un hermano suyo hacía un tiempo y que ella tenía problemas porque la iban a echar del trabajo. Sin embargo, en el trabajo ya le habían dicho que le iban a renovar el contrato porque era considerada muy buena empleada. Estando preso, le confesó a un compañero de celda, que llamó al abogado para contarle esto, que la había llevado al cerro donde apareció con la excusa de darle un regalo,
que le dijo: ponte de espaldas y de rodillas que te voy a dar algo, y ahí le disparó en la nuca. Por eso, uno de los agravantes que le ponen es alevosía, porque ella no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Se le hizo pericia psiquiátrica, donde se concluyó que comprendía y dirigía sus acciones, y se le hizo pericia neuropsicológica porque el perito de control de él dijo que él padecía de migraña crónica, que había tenido convulsiones y que había algún daño a nivel neurológico. Lo ve primero un neurólogo que dice que puede tener un poco de lentitud motora, que puede tener un poco de lentitud al pensar, que comprende y actúa más lento, pero que la diferencia es sutil. La pericia neurológica, la neuropsicológica, la hace Marcela, justamente, y concluye que si bien hay un leve déficit en la atención, la concentración y la memoria, no presenta dificultades para inhibir sus comportamientos y que es capaz de programar su conducta y tomar decisiones. Bien, hasta aquí los dos casos. Si me quieres poner el power, vamos a hablar un poco. Sí, yo justo estoy en eso. Vamos a dar 10 minutos más como para que comentes un poco el tema de la parte teórica y le damos micrófono a Marcela ya para cerrar, ¿te parece? Perfecto, voy a tratar de ser rápida. Bien. Bueno, no vamos a poner las preguntas, así no perdemos tiempo. En general todos decimos, eso a mí no me pasaría cuando lo vemos de afuera, yo ya me habría ido de allí, no lo habría aguantado más. La mala noticia es que cualquiera de nosotros puede ser víctima de un psicópata. Y si bien aquí vamos a hablar de las características de la víctima, nadie las conoce mejor que el propio psicópata, que le saca el ADN y utiliza todo eso. Porque todos tenemos alguna vulnerabilidad, alguna debilidad a lo largo de nuestra vida, que por ahí no somos muy conscientes, pero algo hay y el psicópata lo detecta. Vulnerabilidad viene de vulnus hábiles, herida, capacidad, posibilidad de ser herido, significa. Y es la disminución de la capacidad para poder hacer frente a un peligro, anticiparse a que ese peligro pueda pasar y recuperarse de los efectos de ese peligro. Esta vulnerabilidad puede ser de cualquier tipo, puede ser económica, social, afectiva, etc. Y el psicópata las utiliza muy hábilmente. A través de estas debilidades, las utiliza a su favor y le hace sentir único y especial. Presenta una actitud protectora con la víctima, le da seguridad en todos los aspectos, cubre todas sus necesidades y le convence de que no necesita a nadie más. Acuérdense de Lucía, está clarito todo esto. Entonces la víctima siente esto, fascinación, porque se siente el centro del mundo, el centro del universo del otro, y eso es muy gratificante. Confía plenamente en él. Y fíjense que como la violencia psicológica no se ve, es muy difícil darse cuenta de que esto que me hace sentir tan bien, en realidad me está haciendo daño. Se interpreta todo lo contrario, se interpreta como me quiere, me cuida. Todas estas debilidades después van a ser utilizadas para ejercer este control y esta manipulación que estábamos viendo. Y esto de vuelta es interpretado como interés, como amor. El estar permanentemente, acompañarla al trabajo, yo te llevo, yo te traigo, se interpreta como mira cuánto me quiere, pero es un lobo disfrazado de cordero. Víctima significa vencido. Justo la Marcia hablaba de que son unos ajedrecistas eximios y realmente es así. Y cuando
la víctima cae, es alguien que está vencido, y alguien que está vencido no tiene la capacidad para defenderse. Y se convierte en esa persona que necesita protección, aunque no haya sido así antes. Él termina convenciéndola de que necesita ese cuidado, esa protección, ese control. Ella termina viéndolo como natural, se aleja de sus actividades, de su familia, de sus amigos, cambia su forma de vestir, de actuar, de pintarse, por supuesto a la forma que él quiere. Se termina volviendo una parte de él que es necesaria a sus fines y llega a dudar de sus propias creencias y se convence de que los deseos y necesidades de él son propios, son los suyos. Así llega a un sometimiento a través de todo esto que venimos viendo: la vigilancia, las amenazas, el acoso, la intimidación, las conductas de celos, pero después vuelve a ser esa persona encantadora que nos hace sentir fascinados, el centro del mundo. Hay autores que dicen, y yo concuerdo absolutamente, que un tono de voz puede ser más violento que un golpe, pero encima no deja marcas visibles. Las conductas de este tipo que estamos viendo logran un control y un conocimiento absoluto de la vida y la intimidad del otro. El meterse en nuestras redes sociales, en el teléfono, en la familia, etcétera, hacen que uno conozca más cosas de las que a lo mejor uno podría compartir con el otro. Estamos haciendo una especie de cronología de lo que va pasando, ¿sí?, en la víctima. Perdón que vaya tan rápido, pero quiero contarles algunas cosas. Los demás empiezan a ver estas cosas y por ahí le advierten y le dicen: esto no te hace bien, mira que no es normal, que tanto control, tanta vigilancia, que te lleve a todos lados, no es normal. Pero la víctima siempre termina protegiéndolo, resolviendo los problemas de él, lo justifica y le sigue con todo esto otorgando el poder. Ese poder que él va a seguir usando. ¿Por qué? Por miedo a perderlo y sobre todo a perder ese sentimiento que él le da de ser alguien especial, de ser único en el mundo, porque de perderlo quedaría vacío. Y así se convierte en el complemento del psicópata. Seguramente han oído hablar del psicópata y su complementario. Bien, así es como se convierte en el complemento. Cuando se convierte en el complemento, ya no puede volver a tomar el control sobre su propia vida y se distorsionan los registros conductuales, cognitivos y emocionales de sí mismo y del mundo. Termina afectando a la memoria y empieza a distorsionar y a reinterpretar, sobre todo, situaciones vividas con él frente a otros, ¿sí? Lo justifica y se siente culpable por las situaciones que provoca el otro. A lo mejor yo le contesté mal, la culpa la tuve yo porque no le serví la comida a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué hace? Cosificarse, ¿sí? Que es lo que decía la Marce también. Los psicópatas cosifican a su víctima. Es decir, la convierte en un objeto. Deja de ser sujeto, es una desubjetivación. Dejar de ser sujeto para convertirse en objeto. Y un objeto ni se mueve, ni piensa, ni elige por sí mismo. Es otro el que lo mueve y el que piensa por él. Se pierde la autoestima, se pierde la capacidad de iniciativa porque no te permiten tener iniciativa, se pierde energía y se pierde la propia identidad. Y pese al precio tan alto que están pagando, no lo pueden ver y se convierten en lo que él quiere que sea. Terminan siendo manejados con una simple mirada o con un gesto. Irigoyen a esto lo llama el proceso de dominio y Susana Velázquez, entrampamiento. A mí me gustan las dos formas, ¿sí? Porque realmente es un entrampamiento y es un proceso gradual de dominio sobre la otra persona hasta que ya la otra persona deja de ser.
y de aquí no se puede salir sin ayuda. Hay 3 fenómenos que se dan en una víctima, que son la negación, no quiere ver, por más que le muestren las evidencias, se niega a ver lo que realmente es el otro, está convencido de que lo puede cambiar, de que él le ama, de que lo hace por su bien, está convencido y desea ser convencido, vive esperando una disculpa y si no la obtiene, lo justifica él y se culpa a sí mismo. Tolera todo para seguir sintiéndose único y especial y sigue forzando siempre la primera imagen de él de admiración, que es la que a ella le hace sentir única. El otro fenómeno es la culpa. Se culpa a sí mismo por las acciones del psicópata, que es él el que las deposita, pero la víctima las toma y las hace propias. Se culpa por sus pensamientos y sentimientos hacia él cuando piensa me está haciendo mal, por ejemplo. Siente que está en deuda con él, que le debe gratitud y por tanto tiene que hacer todo lo que él le diga. Y con esto se sigue entrampando. Y esto se convierte en un círculo que también va a ser utilizado por él a su favor. Y el tercer fenómeno es la justificación. Busca explicaciones racionales de la conducta del otro y se convence, se autoconvence de ello, porque perderlo es peor que sufrir con él. Porque si lo pierde, nunca se va a volver a sentir como se ha llegado a sentir con él. Único, especial, el centro del mundo. Lo defiende frente a los otros y se hace cargo de todas las necesidades, deseos, etcétera, del otro, a una costa de dejar de lado las suyas, porque las de él siempre van a ser más importantes. Termina naturalizando todo esto y adaptándose. ¿Quieres que sea un escorpión con alas? Voy a ser un escorpión con alas y termino siendo un escorpión con alas, por ti. Una vez que se ha estado con un psicópata, es muy difícil encontrar a alguien que nos haga sentir igual. Permanentemente se está comparando y todos salen perdiendo en esta comparación, porque es muy difícil que alguien te vuelva a hacer sentir de esa forma tan único, tan especial y tan centro del mundo del otro. Por más que muchas veces la balanza haya estado abajo y haya habido momentos muy malos y muy feos, los momentos buenos siempre van a ganar y siempre va a ser lo que se recuerda. ¿Cómo escapar de un psicópata? Igual que de las adicciones. De una adicción la única forma de salir es no volver a tomar alcohol o drogas o fumar, porque en el momento, acuérdense de la mamá de Lucía, en el momento que se vuelve a tomar, se vuelve a ser alcohólico. Con un psicópata pasa exactamente lo mismo. Si volvemos a tener contacto con él, vamos a volver a caer porque él nos va a convencer. Ahí viene el sentimiento de atrapamiento. En este proceso se llega a un sentimiento de atrapamiento, de inescapabilidad y se instaura el trauma. Terminan sintiendo que no tiene vida propia y que existe solo para satisfacer el otro. Cuando empiezan a abrir los ojos, ven que tienen la vida que el otro quiere, pero no la que uno quiere. Cuando es en el marco de una relación de pareja, el sentimiento de inescapabilidad es mucho mayor y es mucho más difícil salir. Hay sentimientos de vergüenza, de fracaso, de soledad, de temor a no poder sobrevivir sin esta otra persona. Como en todo peligro hay dos posibilidades: acción o paralización. Generalmente la víctima de un psicópata permanece paralizada y mirando atrás al primer momento en que nos sentimos bien. No sé si recuerdan la historia de Lot de la Biblia, que Dios los quiso sacar porque iba a destruir la ciudad de Sodoma y
le dice a Lot, vete con toda tu familia, pero no miren atrás. La mujer de Lot, que era muy curiosa, miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Así quedan estas personas, convertidas en estatuas de sal mirando atrás. Se dan cuenta de que se han convertido en una persona diferente, pero no se dan cuenta de que no pueden salir sin ayuda, no saben bien si quieren salir de esa situación o no, y no consultan porque no ven que están en una situación traumática. Y si no consultan, es muy difícil ayudarlos. ¿Sí? Bien, encontramos sintomatología postraumática, los 3 grandes grupos de síntomas en el trastorno por estrés postraumático, que son los síntomas de activación, trastornos en el sueño, hipervigilancia, exageración de la respuesta de alerta, dificultad para concentrarse o terminar tareas, irritabilidad, agresividad y miedo a perder el control. Fíjense que todo esto lo hemos encontrado en Lucía, ¿sí? El segundo gran grupo de síntomas son los síntomas de reexperimentación, imágenes intrusivas, ideas recurrentes, que son esas imágenes y esas ideas que nos vuelven permanentemente a la cabeza, aunque tratemos de no pensar y de sacárnoslas, y no hay forma. En forma de sueños, pesadillas, con episodios disociativos de diferente duración y grado, y flashbacks en los que se revive el episodio traumático y la persona realmente lo está viviendo. Yo una vez en una pericia vi un flashback en vivo y realmente la persona estaba viviendo la situación y estaba actuando como en esa, o sea, como la primera vez que vivió esa situación, porque después la revivió muchísimas veces. Y el tercer gran grupo son los síntomas de evitación, de todo lo que pueda, aunque sea remotamente, hacer acordar a esta persona o a las situaciones vividas con él. Personas, lugares, objetos, pensamientos, conversaciones, cualquier cosa. Puede ser de diferentes grados y puede llegar a ser muy limitante, porque a veces evitan tanto que se aíslan, como Lucía. Dejan de ir al colegio, como Lucía. Dejan de salir o de relacionarse, etc. Solemos ver disociación también. Disociar es desasociar, o sea, separar lo que antes estaba junto. Normalmente las emociones nos las traen pensamientos, las sensaciones nos producen emociones y pensamientos, etc. Todo eso va unido. Cuando nos disociamos, lo que hacemos es separar esto para sobrevivir, para no enfrentar el dolor que nos produce. Entonces encontramos personas que parecen desafectadas, que parece que no les importara o que nada les afecta. Es por este proceso de disociación, por este mecanismo. Otros síntomas que podemos encontrar: estrés, ansiedad, depresión, fobias, enfermedades psicosomáticas, trastornos en el control de los impulsos, trastornos en las emociones, trastornos adaptativos, dificultades en la atención, concentración y memoria. Varios de estos los encontramos también en Lucía y en Ingrid, si recuerdan. Y bueno, la incidencia depende también, la incidencia de sintomatología traumática depende del sexo, de la edad. En niños es gravísimo, de la salud, tanto física como mental, que se tenía anteriormente, del contexto en el que se produce. No es lo mismo un contexto familiar que laboral, por ejemplo, del entorno sociofamiliar con que esa persona cuenta, de sus rasgos de personalidad, de las experiencias previas vividas. Fíjense que tanto Ingrid como Lucía ya venían de experiencias previas negativas, del momento vital que se está viviendo y del tiempo de exposición a ese evento traumático. Bien, espero que hayan entendido medio rápido, lo he dicho, pero si tienen alguna pregunta la voy a contestar con mucho gusto. Buenísimo, Rocío, gracias. Chicos, ahí tienen abierto el chat, si quieren hacer alguna consulta. Bien,
mientras tanto, le pido a Marcela que active la cámara, porfa. Aquí estoy. Buenísimo, ahí estamos con el chat abierto. Vamos a ver si ahí está viendo las preguntas. Vamos acá. Si querés cerrar la presentación, Rocío, ya. La tienes que cerrar tú. La abriste tú. Va preguntando qué tipo de terapia recomienda a las víctimas, Airam. Las víctimas tienen que hacer sí o sí terapia. A veces pueden necesitar medicación, pero sí o sí tienen que hacer una psicoterapia especializada en trauma y con gente que sepa trabajar trauma, que no cualquiera sabe trabajar trauma. Hay técnicas, hay muchas herramientas, algunas muy nuevas, que actúan muy bien con el trauma, son rápidas y son muy eficaces, pero tienen que ser muy recurrente, aplicadas por personas formadas y con experiencia en estas causas. Una pregunta muy recurrente es si psicópata se nace o se aprende. Ah, qué buena pregunta, Marcel. Bueno, en realidad, fíjate que hay distintas posturas, ¿no? Lo que últimamente se reconoce es que hay ingredientes de todo tipo. En general lo que se ve es que en todas las estructuras psicopáticas hay antecedentes de maltrato o de abandono, algún antecedente. Pero también se ve que hay alguna configuración de la personalidad o temperamento, por decirlo así, que ya es predisponente, sobre todo a la activación. Y después hay un modelado familiar. Así que parece ser de que tenemos componentes fisiológicos, neuropsicológicos y otros componentes epigenéticos que tienen que ver con las experiencias, ¿no? Hay de ambas cosas. Todavía no se sabe bien y hay autores que van sosteniendo distintas cosas, pero parece ser de que hay participación de distintos ejes, digamos, en la formación de la personalidad de un psicópata. Perfecto. Bueno, ya tenemos que ir terminando por una cuestión de horario. Quiero comentarles a los asistentes que aquellos que abonen el certificado con aval universitario de esta clase van a tener acceso gratuito a la próxima masterclass que va a ser sobre la perfilación desde el punto de vista también en consonancia a lo que estamos viendo ahora del psicópata adaptado, del pederasta y del pedófilo. ¿Sí? Así que para que estén al tanto de eso, van a tener gratuita esa certificación. Y bueno, agradecerles a ustedes, Marcela, Rocío, qué placer escucharlas, clases realmente magistrales de ambas y con mucha casuística, que es la ventaja que tienen aquellas personas de mucha trayectoria que trabajaron en organismos o instituciones públicas a tener esa posibilidad de tener esa experiencia, ¿no? Gracias a ti, Fede, por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Bueno, Marcel, y comentarles también que también a una consulta, el diplomado de posgrado que empieza el miércoles de Marcela Escarafía va a ser la única vez que se va a dictar en vivo, ¿sí? Porque muchas personas nos han consultado si lo pueden hacer el próximo